planeta hace esa fecha, 9600 antes de Cristo. Algunos defensores de la tesis de la Atlántida, como ciertas corrientes ocultistas, hacen remontar sus tradiciones a una pretendida doctrina secreta con origen en la más remota antigüedad, transmitida de generación en generación por una supuesta cadena de iniciados. A pesar del triunfo del positivismo y del racionalismo, la creencia en una desconocida madre de las civilizaciones no hace más que crecer. A ello ha colaborado el auge del revisionismo histórico al estilo de Graham Hancock, la nueva ola del pensamiento New Age importada de California, y últimamente el éxito de la fantasía histórica con autores como Dan Brown o Matilde Asensi. Por otro lado, millones de personas han depositado su fe en una serie de doctrinas religiosas neopaganas íntimamente relacionadas con la creencia en una supuesta civilización perdida. Buena parte de este bagaje argumental está constituido por suposiciones carentes de todo valor científico. La ortodoxia histórica califica esta materia como cosa de lunáticos, pero la ciencia no puede ignorar que algunos argumentos de los defensores de la tesis de la Atlántida se apoyan sobre datos contrastables. En este reportaje el espectador tendrá acceso a una serie de documentos y datos que la ciencia oficial o bien ha ignorado o bien no ha reconocido, y por sí solos cuestionan la noción tradicional sobre el origen de la civilización. Hay catástrofes que se pueden derivar de ello. Pues, ¿qué tenemos que pensar que pudo ocurrir en nuestro planeta hace 11.600 y pico años para que las temperaturas no en un siglo, sino en un solo año, subiesen estos 6,6 grados? Esto, por supuesto, puso final a la cuarta glaciación, un final abrupto e inexplicado. La geología no tiene una explicación para este dato. Está ahí y como tantos otros datos, casi, no te voy a decir absurdos, pero desde luego inexplicables, pues no por parte de los geólogos, no de los climatólogos. Bueno, pues, teniendo en cuenta este dato, teniendo en cuenta que luego Platón, la coincidencia en el tiempo de las fechas que aporta Platón de la desaparición de la Atlántida sumergida por el mar, con esto que hemos dicho, que hemos contado del aumento de las temperaturas globales, yo entiendo que aquí hay elementos suficientes para que efectivamente podamos pensar que existió una catástrofe posiblemente a nivel planetario que evidentemente hizo subir las temperaturas. Esta borrada que hablamos de 6,6 grados en apenas más. Hay autores que dicen que fue alargado en el tiempo. Otros autores dicen que fueron 10 grados que otros ojos en cualquier caso debieron coronar el corto de tiempo en el país las temperaturas suben de una manera lugar absolutamente desolado inexplicada del poniente, y eso donde habitan las sombras de los antepasados. Banquisas heladas, de hecho, eso fue lo que ocurrió a partir de este momento en los siguientes 2-3 mil años, ¿no? Las grandes banquisas árticas que estaban heladas por la glaciación fueron derritiéndose y el nivel del mar aumentó. Este aumento del nivel del mar, que fue gradual, no estoy diciendo que me estoy refiriendo a este aumento del nivel del mar a la catástrofe que acabó con la Atlántida, no. Estoy diciendo que este aumento posterior del En el imaginario mundial, una serie de mitos y tradiciones se repiten una y otra vez, con algunas variaciones pero con numerosos puntos en común. En las tradiciones nórdicas y griegas, en la mitología sumeria y en el Génesis hebreo encontramos referencias similares, entre ellos el paraíso primigenio, el diluvio, el mito de Babel o el éxodo. En la mitología mesoamericana, andina, védica, china o polinesia se vuelven a repetir las mismas constantes, en ocasiones con asombroso grado de similitud. Todos estos corpus míticos aluden a una era de asombrosa antigüedad en la que se produjeron determinados acontecimientos que marcaron un antes y un después en la evolución del ser humano en la Tierra. Las más conocidas tradiciones en el mundo occidental son, por supuesto, las que podemos encontrar en el Génesis hebreo y en el mito platónico de la Atlántida. El mito del Critias y del Timeo de Platón indica que en el año 590 a.C. el sabio griego Solón fue informado por parte de un sacerdote egipcio de que 9.000 años antes de esas fechas, es decir, hace unos 11.600 años, se había producido una guerra entre el Imperio Atlante y una coalición de naciones liderada por Atenas. De acuerdo con la descripción de Platón, la Atlántida era una isla feraz,
con ríos de agua caliente y fría, de clima subtropical y poblada de elefantes, caballos, toros y todo tipo de frutos y recursos vegetales y minerales que aseguraban una vida cómoda y rica a sus habitantes. Durante muchas generaciones, los atlantes, habitantes de aquel mítico país, obedecieron las leyes divinas y se comportaron con gran virtud. La Atlántida se hizo muy próspera y poderosa. En ese entorno físico tan favorable construyeron una gran ciudad que Platón describe con cierto detalle, siendo la capital de un extenso imperio. Pero con el paso del tiempo, su inicial naturaleza divina se fue diluyendo en una mortal naturaleza humana y las virtudes iniciales fueron sustituidas por vicios. Según algunas versiones, su empleo de la magia supuso la ruina para ellos y para el mundo. En ese momento, Zeus, conociendo la situación, convocó un consejo de los dioses del Olimpo y decidió exterminar el país de los atlantes hasta que no quedara rastro de él. De este modo se produjo un gran cataclismo que en el plazo de un día y una noche acabó con la isla, sumergiéndola en el mar. Cuando la Atlántida desapareció, su lugar fue ocupado por una ciénaga intransitable para los navegantes. Este es el relato abreviado del mito. Al contrario de lo que se suele afirmar, Platón no fue el único autor que informó de esta mítica isla continente. El llamado Libro de Enoch se refiere a un país situado en el este del este, donde se encuentra el árbol de la vida y el del conocimiento, y donde los ángeles caídos enseñaron a las gentes los secretos de la ciencia, así como de toda impiedad y perversión. Los chinos hablan de la residencia de los inmortales, situada en una serie de islas al sudeste, donde se puede encontrar la celestial ciudad del Jade, el elixir de la inmortalidad y la suave bebida que otorga la secreta verdad. Muchos autores clásicos como Teopompo, Herodoto o Diodoro Sículo aluden asimismo a este reino al que otorgan diferentes denominaciones. Teopompo se refiere a Merópide, recibe su nombre de Merope, una de las estrellas conocidas como Pléyades, hija del titán Atlas. Herodoto habla de Eritrea y Diodoro le da, como Platón, el nombre de Atlántida. Tanto Platón como Diodoro Sículo explican que la Atlántida fue la residencia de los dioses y, al igual que Heródoto, consideran que los hechos que relatan los mitos sucedieron hace más de 10.000 años. Según Teopompo y Heródoto, en esos tiempos el sol salía por donde hoy se pone. Diodoro hace un relato pormenorizado de la cronología atlante, de sus reyes y de sus hazañas tecnológicas e históricas. Pero estos no son los únicos relatos que hacen referencia al origen de la civilización. San Agustín, en la ciudad de Dios, Plutarco, en de Isis y Osiris, y autores como Píndaro, Estrabón o Apolodoro nos informan de la existencia de otros reinos míticos con tintes civilizatorios. Allí nacieron héroes que, como Prometeo, Hermes, Esterces, Osiris o Apolo, llevaron la luz y la ilustración al mundo. En definitiva, la tradición clásica nos habla de un antiguo reino perdido en las brumas del tiempo, famoso por su felicidad y su sabiduría, que fue destruido por algún acontecimiento de carácter catastrófico. Pero, ¿qué hay de las doctrinas históricas reconocidas por la ciencia ortodoxa? ¿Avalan el espíritu o la letra del mito? En absoluto. La historiografía oficial afirma categóricamente que en los tiempos en los que, según el mito, prosperaría el reino de Atlántida, hace aproximadamente unos 12.500 años, el mundo estaba a punto de salir de las tinieblas de la era glacial. La tecnología permitía al ser humano a lo sumo mantener y a duras penas crear el fuego, vestirse y calzarse con pieles, tallar algunos útiles de piedra o hueso y calcular el tiempo mediante la observación de las fases de la luna. Tras la fusión de los casquetes polares, el planeta entró en una nueva fase climática conocida como óptimo holocénico. Entonces, lugares ahora inhóspitos como el centro del Sáhara eran fértiles y estaban llenos de vida. Que se encuentra en el espacio, y desde entonces para acá han habido investigaciones de hielo. Poco después se establecerían las bases de los orígenes de la civilización. Arthur Gordon Childe llamó a ese cambio tecnológico y social revolución neolítica. Al conocimiento de los ritmos cíclicos de la naturaleza y a la domesticación de los animales y las plantas, el ser humano le debe el nacimiento de la agricultura y de la ganadería. Los hombres y las mujeres empezaron a habitar en aldeas. La religión de cuño matriarcal, la construcción de acequias y canales, la invención del telar, la alfarería y el arado, el trabajo de los metales, el desarrollo de la vida urbana y la implantación de los primeros reinos, todos ellos serían diversos hitos que llevarían al ser humano a alcanzar superiores cotas de bienestar. Esta visión esquemática sobre los orígenes de la civilización, tal como la entendemos en Occidente, es por supuesto reduccionista y simplificadora en exceso. En primer lugar, porque
El descubrimiento de la agricultura o la invención del arado no supuso inicialmente una mejora en la calidad de vida, sino bien al contrario. Y de esto tenemos, también explicaría, al ser una catástrofe planetaria, explicaría en todo caso sí que permitieron un incremento de la población por unidad de territorio. En segundo lugar, porque no en todos los lugares del mundo siguieron esta pauta. Algunas sociedades, a lo sumo neolíticas, por lo que se refiere a su tecnología física, como la maya, igualaron o superaron a la civilización europea por lo que se refiere al conocimiento de la astronomía o al cultivo de ciertas artes intelectuales. Por último, porque el desarrollo de la civilización en modo alguno tiene carácter lineal, siguiendo una línea marcada por un hipotético progreso continuo y acumulativo. Más adelante comprobaremos que las sociedades antiguas disponían de saberes tecnológicos y conocimientos que aún hoy nos asombran. Solo por ello hemos de poner en cuestión la creencia de que hace 10.000 años el mundo entero estaba habitado por hordas de cavernícolas salvajes y primitivos. Los clovis, por ejemplo, desaparecieron en ese entorno del 12.000 a.C. Bueno, hay autores norteamericanos que explican esto a través de un cometa. Ellos dicen que lo que cayó fue un cometa y que este cometa produjo una catástrofe que, bueno, llueve, polvo, el mundo sin se embargo, llena de desde sol, un punto de vista esto no explicaría la amargas como hielo, se abaten en el sobre problema los de la campos elevación de la y temperatura, que impacta el el cometa rugir del rayo rasga las tinieblas. Un trueno pavoroso oprime los pechos de los valientes. no va a hacer que el vapor de agua aumente la atmósfera. La tierra exula torrentes de El vapor de agua los elementos se desatan. era el efecto invernadero. Se han abierto las El vapor de agua es puertas. el principal gas. Se han roto los pilares del cielo. Si Se acabó la inyectamos vapor de agua al murió la sistema esperanza. de la atmósfera terrestre, Las nubes se lo que vamos a conseguir es que las temperaturas se estabilicen y aumenten. Bueno, pues ya como respondiendo a tu pregunta, sí que hay otros autores que te dan otro tipo de catástrofe. Una sería el cometa Clovis. Y luego el tema de las erupciones volcánicas. El tema es que no se han encontrado. No hay Sobre el mito erupciones griego o volcánicas en hebreo ese del entorno. diluvio Estamos universal hablando de es mucho erupciones lo que se ha masivas escrito. que tendría que haber. Existen Por ejemplo, diversas hace teorías 250 sobre este millones de años tema. sí que hubo en la meseta del Una Deccan, primera en la India, considera que el una mito serie del de diluvio erupciones rememoraría una que son catástrofe descomunales. sucedida en un lugar y tiempo Y concretos se que piensa que en posteriormente aquellas sería fechas, incorporada este por tipo de diversos pueblos a su evento cuerpo de erupciones creencias volcánicas como consecuencia de un que fenómeno de ocurren difusión sí puede cultural. estar detrás de Otra unos teoría hechos que niega la se existencia de produjeron tal diluvio, entonces, siquiera local, pero considerando que dicho esta mito fecha del supone en 12.000 realidad antes de Cristo la fusión en la no- mente de no las se ha sociedades encontrado. antiguas del En realidad, recuerdo de no- variadas y no hay evidencia catastróficas de- inundaciones en unos tiempos Tenemos en los que las por un lado, gentes se el veían cometa obligadas a Clovis, vivir en zonas desde mi aluviales, punto de vista, en el lecho de los ríos y canales para practicar una agricultura de regadío. Por último, existe otra visión que sostiene que el mito del diluvio sería una reminiscencia de una época durante la fusión de los cielos polares en las que la continuidad de la vida humana en la Tierra se vio seriamente amenazada. Lo cual nos debe hacer pensar en un asunto. Es sabido que tras la fusión de los casquetes polares en todo el hemisferio norte desapareció hasta un 70% de las especies de mamíferos. Por lo que se refiere a la especie humana, hace unos 12.500 años se produjo una acusada reducción de los emplazamientos ocupados por el hombre en el suroeste de Francia. Fue entonces cuando tuvo lugar un fin abrupto del brillante arte rupestre de las cuevas de Altamira o de Lascaux. Ello es indicio de una disminución catastrófica del contingente de población humana en la zona. Hoy día se sabe que un cambio climático de tales dimensiones pudo ser mucho más súbito de lo que se había imaginado. Se habla incluso de que pudo haber sido cuestión de unos pocos años. Algunos autores apuntan una explicación a este proceso tan rápido del cielo, un inesperado aumento de la actividad tectónica, la explosión catastrófica de una caldera volcánica o el impacto de un meteorito de considerable tamaño podría haber emitido una espesa capa de ceniza y gases tóxicos a la atmósfera terrestre. Esta capa de gases y ceniza podría haber ocultado temporalmente los rayos solares de tal manera que se podría haber producido un fenómeno conocido como invierno nuclear. Tanto este repentino enfriamiento como la incidencia de los gases tóxicos había afectado gravemente la continuidad de numerosas especies animales y vegetales sobre la Tierra. Ello podría haber tenido una incidencia especial
glacial en las zonas polares. El mecanismo es sencillo. Una película oscura de ceniza sobre la nieve y el hielo polar disminuye su capacidad de reflexión de los rayos solares, el llamado albedo, incrementándose así el deshielo. Una vez que este fenómeno comienza, es fácil que tenga continuidad, acentuándose más y más. En el deshielo, el inmenso depósito de gases de efecto invernadero retenido en los casquetes glaciares sería liberado a la atmósfera, produciéndose un incremento rápido de las temperaturas. El deshielo de los casquetes polares provocó que el nivel del mar ascendiera a una media de 8 centímetros anuales. En cuestión de decenios, el nivel del mar se incrementó en 120 metros. Millones de kilómetros cuadrados de zonas aluviales, riberas de los ríos o de las costas someras fueron inundadas. Multitud de yacimientos arqueológicos, situados en las zonas más favorables a la vida humana, han desaparecido irremediablemente bajo las aguas. La existencia de palacitos, casas elevadas por pilares en muy diferentes partes del mundo, podría ser una reliquia de esos tiempos en los que el nivel del mar no paraba de crecer. Hay quien opina que este proceso de deshielo acelerado podría haber provocado a su vez un incremento considerable de la actividad tectónica, del vulcanismo y los terremotos. Por otro lado, el impacto de un cometa, la explosión de una caldera volcánica o la súbita rotura de una placa de hielo podría haber provocado un enorme tsunami u ola gigante con una altura de decenas e incluso centenares de metros. Salvajes tsunamis, invierno nuclear y violento vulcanismo. Estos tres fenómenos perfectamente posibles, por lo que sabemos a resultas del estudio paleoclimático de los ice cores, las áreas polares, encajan perfectamente con lo que nos dicen diversos mitos del diluvio que hablan de cielos oscurecidos, desaforadas erupciones volcánicas, lluvias de barro y olas gigantes que barren todo lo que se encuentra a su paso. El relato hebreo, griego y mesopotámico del diluvio, el mito maya del Popol Vuh, el egipcio de Sekhmet, el chino de Nubua o el polinesio de Hawaiki, todo ello es compatible con lo que hoy sabemos acerca de las consecuencias para la vida en la Tierra del fin de la era glacial. Desgraciadamente es imposible entrar en detalle en cada una de estas versiones del mito del diluvio, pero no podemos dejar de reseñar otro punto. Este viene inexorablemente acompañado de un éxodo que podemos encontrar en el mito hebreo, griego, maya, azteca, inca o polinesio. El diluvio y éxodo son dos de las grandes constantes del mito universal. Que tal supuesto diluvio fuera provocado por la caída de un meteorito, por la explosión de una caldera volcánica o por los ritmos propios del fenómeno conocido como precesión de los equinoccios, tiene una importancia relativa. Verdaderamente relevante es que un hecho así, tal como es consignado por la tradición, se produjo realmente y que la llamada memoria racial de diferentes pueblos del mundo lo ha preservado en forma de mitos o leyendas. No corresponde a esa época, yo no lo contemplo, no lo encuentro. Ahora, sí que, dado que eso ha quedado, eso me refiero, la historia de la Atlántica como un pueblo avanzado, como una civilización superior, ha quedado en el recuerdo de los pueblos mediterráneos, entonces sí la que, niebla espesa y gélida irrumpe sobre las ruinas venerables. Jirones de vapor se condensan y disipan, juguetones en sus estancias quietas. Hielos, escarcha y rocío, lluvia, viento, se afanan en tapar los sólidos sillares. Sus paredes esconden, como testimonio mudo del ignoto